Bueno, y finalmente la Fuerza Aérea de Chile decidió entregar todos los antecedentes de los exfuncionarios que estarían vinculados al traslado de droga desde el norte al centro del país, aunque de forma parcial. Por la tarde hubo una tensa reunión en el Congreso donde la ministra de Defensa, Adriana del Piano, fue duramente increpada y descartó que el presidente Boric haya emitido una orden al alto mando de la Fuerza Aérea, algo que sí había planteado más temprano el ministro Luis Cordero, luego de una reunión ahí en el Palacio de la Moneda. Vamos con Paulina García, que nos tiene más detalles de todo lo que ocurrió durante la jornada de ayer y que sigue pasando. Paulina, buenos días. ¿Qué tal, Francisca, Mauricio? Buenos días. Y la verdad es que ayer la sesión en el Congreso fue bastante tensa. De hecho, ahí hubo una gran disyuntiva en torno a lo que había dicho el presidente Gabriel Boric. Si en realidad le había dicho finalmente a los funcionarios de la FACH que entregaran la información a la justicia, o finalmente lo que se había entendido era que el presidente había finalmente dirimido que esto se iba a resolver en sede judicial civil y no en los tribunales militares, algo que durante la tarde de ayer tuvo que salir la propia ministra Adriana del Piano a descartar por completo, señalando que es la Corte de Apelaciones la que va a resolver finalmente si el caso que envuelve a estos funcionarios de la FACH es o no un caso que deba resolverse en la justicia civil o en la justicia militar. Y en ese tenor fue finalmente en el que ayer se desarrolló esta sesión en el Congreso con la ministra Diana del Piano invitada para poder explicar estos casos que han afectado justamente a las Fuerzas Armadas. El caso no solamente de lo que estamos viendo ahora en la FACH, sino que también en semanas anteriores lo vimos en el Ejército, con funcionarios que también fueron vinculados al traslado de droga. Y ayer, pese a toda la gravedad de estos hechos, relacionándonos con estos ahora 5 funcionarios de la FACH sorprendidos, descubiertos, intentando trasladar droga dentro del país, fue que a pesar de esto la FACH en un inicio se había negado a entregar todos estos antecedentes a la Fiscalía. Tuvo que intervenir el presidente Gabriel Boric y finalmente fue el mandatario el que instruyó al Ministerio Público a colaborar en esta investigación, algo que finalmente terminó resolviéndose de manera, entre comillas, positiva, porque fue la FACH la que, después de esta instrucción que dio el presidente, finalmente terminó entregando todos los antecedentes. Ayer habló de este tema el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general de aire Hugo Rodríguez. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Nos comunicamos con la PDI y llevamos esto a la situación de entregar estos antecedentes a la Fiscalía de Aviación de Iquique, que es parte del Ministerio Público Militar. ¿Qué pasó con estas personas? En este momento ellas se encuentran privadas de libertad y fueron dadas de baja de la institución con un licenciamiento temporal. Porque nosotros pensamos que el conocimiento que tenga la Fiscalía, y al haber hecho un análisis exhaustivo de todos los antecedentes, como no quisimos en una primera instancia cometer algún equívoco, es que nosotros entregamos ahora los antecedentes. Ya, ahora, Paulina, ¿cuál fue el tenor de la reunión entre el presidente Boric y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas? Porque en definitiva queda esta controversia, la versión del ministro Cordero a primera hora ahí tras la reunión en La Moneda, la versión de la ministra del Piano, luego por la tarde en el Congreso. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de todo esto? Claro, la verdad, Mauricio, es que, ayer en la tarde, en la comisión donde estuvo la ministra del Piano, los parlamentarios acusaban que existió una desconexión, una descoordinación del gobierno, al señalar en la mañana que se había instruido a las Fuerzas Armadas a entregar toda esta información de este caso a la Fiscalía, y posteriormente la ministra del Piano ayer en la misma tarde sale a desdramatizar o de cierta manera matizar estos dichos, señalando que fue solo una conversación del presidente y no una instrucción, y que finalmente esto debe resolverse en la sede que determine la Corte de Apelaciones, que la instrucción que dio el presidente no fue para que este caso, o mandatar para que este caso se resolviera en uno u otro tribunal. Y esa descoordinación fue la que ayer generó harta crítica en torno a cómo el gobierno ha ido abordando este caso, que evidentemente podría seguir escalando. Ayer, a propósito de esto mismo, fue esta reunión en La Moneda entre el presidente Gabriel Boric y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Ellos, después de esta reunión que, si bien se desarrolló
desarrolló, según los ministros, en un buen tono. De todas formas, los comandantes en jefe se fueron sin hablar del Palacio de la Moneda. No hubo ningún tipo de declaración, al menos ayer durante la mañana. Después sabemos que lo hicieron posteriormente durante el transcurso de la tarde en el Congreso, y se adoptaron algunas medidas. Después de esta reunión, finalmente se adoptó aumentar los controles para quienes vayan a integrar las Fuerzas Armadas, lo que incluye a quienes ingresen, por ejemplo, desde el servicio militar. Se estableció también que todos los aviones de la FACH van a tener los mismos controles que los aviones comerciales, a pesar de que tienen un lugar especial actualmente en el aeropuerto, y se va a rotar a los funcionarios que actualmente están en la frontera para evitar que sean cooptados por el narcotráfico o el crimen organizado. Ayer la ministra Adriana del Piano entregó más detalles respecto a estas medidas. Entre las medidas, sin lugar a dudas, están los controles internos, aumentar todo lo que es la inteligencia y la contrainteligencia, aumentar el número de oficiales que están en la zona norte del país, el poder ir rotando, que las gentes que están en Arica vayan a Colchane, después se devuelven y van los de Iquique. Todo lo que es el control de los aviones que salgan con personal, con carga, etcétera, pasará a los mismos controles que pasa cualquier avión comercial a través de lo que es el aeropuerto como tal. Esas son parte de las medidas, y también incorporar algunas medidas que son legislativas. Ya, eso entonces, Paulina, en materia de prevención, uno legítimamente se puede preguntar, bueno, ¿y esto por qué no se adoptó antes, digamos, cuando una situación ya ha estallado, ya en definitiva no son uno, son los casos, y lo comentábamos ayer con la fiscal de Tarapacá, aquí mismo en el programa, conversamos con ella y mencionábamos lo de los carabineros en Guara, lo de los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile tratando de ingresar esta droga que se detalló ayer, a ketamina, digamos 4 kilos de ketamina, que es una droga, además es un anestésico muy potente que se utiliza y se ha utilizado particularmente por miembros del Tren de Aragua, digamos, como parte de las drogas que ellos están manejando, pero también todo lo que dice en relación con los funcionarios del Ejército, estos funcionarios que fueron también sorprendidos tratando de trasladar droga al interior de una camioneta. Claro, sería el segundo caso finalmente que se suma a las filas de las Fuerzas Armadas. Lo vimos con lo que pasó con estos ahora funcionarios del Ejército que también estaban intentando ingresar droga al país, avaluada en más de 3.000 millones de pesos. Un proceso y un caso que generó finalmente, podríamos decir, el caso cero, que se está llevando en la justicia penal, en la justicia civil, y que también es un caso que está llevando la fiscal Trinidad Steiner, la fiscal regional de Tarapacá. A este caso se suma lo que estamos comentando ahora, el caso de la FACH, con estos 5 ahora exfuncionarios que fueron dados de baja y que finalmente, si bien en un comienzo eran los tribunales militares los que aparentemente estaban finalmente investigando, estaban a cargo de este caso, ayer quedó claro que tendrá que ser la Corte de Apelaciones finalmente la que decida si esto se va a llevar en una sede militar o en una sede de la justicia civil. A pesar de la instrucción que dio el presidente, esto solo era para que se entregaran los antecedentes del caso a la Fiscalía, no para determinar en qué tribunal se va a llevar a cabo esta investigación, y ese es el punto que ayer dejó en claro la ministra Adriana del Piano y que desató una ola de cuestionamientos a la forma en la cual el gobierno y estas descoordinaciones que, por un lado, lo que dijo en la mañana el ministro Cordero, y por otro lado, esta aclaración que hace la ministra del Piano en la tarde en la Comisión de Defensa del Senado. Vamos a escuchar a la fiscal del caso, la fiscal Trinidad Steiner. Ella confirma que ya le llegó la información por parte de la Fuerza Aérea de Chile, eso sí, de manera parcial, pero que ella espera que en los próximos días ya se entregue el resto de la carpeta investigativa. Hoy día la FACH nos hizo llegar al Ministerio Público el auto de procesamiento, que estos son los cargos que se le imputan a estos 5 exfuncionarios, que es el ilícito de tráfico ilícito de droga y la participación que le atribuye a cada uno de ellos, y los antecedentes, porque indicados sumeramente, por qué se le atribuye esta participación. Nosotros, no obstante esto, igual vamos a esperar lo que resuelva la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, a fin de que nos remitan mayores antecedentes.
Bueno, y ahora hay que esperar simplemente lo que resuelva la Corte de Apelaciones en torno a dónde se va a llevar este caso, si es la justicia militar o la justicia civil, y atentos a esta querella que también interpuso el gobierno por la ley 20.000 en el caso de estos exfuncionarios de la FACH, lo hizo también en el caso del Ejército, así que vamos a ver cómo avanza esta situación. Sí, Paulina, eso sí, a mí me gustaría hacer como un paralelo, porque me da la impresión de que hay dos cosas distintas aquí, porque una cosa es quién juzga los presuntos delitos cometidos por estos exfuncionarios, tanto del Ejército como de la FACH, porque eso es un tema. ¿Quién los juzga? ¿Lo juzga la justicia militar o lo juzga la justicia ordinaria? Pero otro tema aparte es si el Ministerio Público puede estar o no al tanto de los antecedentes que se investigan ahí. Porque puede el tribunal decir eventualmente, no, esto se tiene que tramitar en la justicia militar. Ya, perfecto, pero los antecedentes igual debería tenerlos el Ministerio Público. No por una cosa de que quién juzga o no, sino que porque el Ministerio Público también investiga delitos en la frontera, del narcotráfico en general, cómo están operando las bandas criminales, cómo está operando finalmente el tráfico de drogas en la frontera norte. Y eso es importante que la Fiscalía lo sepa. No porque alguien tenga más autoridad que el otro, no, sino que porque ellos investigan y necesitan saber cómo opera finalmente el sistema en general, porque aquí hay tanto civiles como funcionarios involucrados. Bueno, es que es parte de lo que nos decía ayer, Paulina, también la fiscal de Tarapacá, con quien conversábamos temprano. La investigación de la justicia militar se reduce a lo que pueda haber ocurrido al interior de los cuarteles y los vínculos que puedan tener en ese límite, digamos. Pero todo lo que vaya a ocurrir más allá, más allá de las filas, la vinculación con civiles, la vinculación, como decía, más allá de las fronteras, definitivamente es una situación que debe caer en la justicia ordinaria, en este caso en el Ministerio Público, como ente persecutor de un delito que afecta, ya nos decía la fiscal, más allá de quién haya cometido este intento de traslado de droga. Esto afecta a la ciudadanía, porque esta droga, hasta donde sabemos, digamos, no queda solo al interior de las filas de las Fuerzas Armadas. Es una situación que finalmente es compleja porque podría dar cuenta de que, como dicen ustedes, podrían haber más personas involucradas, no solamente funcionarios de las Fuerzas Armadas, ya sea del Ejército o de la FACH, sino que también civiles. Y ese punto también ayer lo decía el ministro Luis Cordero. Aquí no se descarta que haya civiles que estén finalmente detrás de estas operaciones, ingresando droga dentro del país. Y es justamente a propósito de la gravedad de ese caso que hasta ahora, decía el ministro Cordero, no habíamos conocido dos casos en las Fuerzas Armadas de esta calaña, de esta gravedad, es que se instruyeron estas indicaciones, estas medidas que se van a tomar ahí en la frontera, pero que evidentemente esto tiene una arista judicial muy potente que hay que ir siguiendo en torno a qué medidas o qué involucrados más podrían surgir en este caso. Bueno, quedaremos atentos cómo se desarrolla finalmente esta solicitud del Ministerio Público en tribunales. Muchas gracias, Paulina, que tenga buen día. Gracias, Paulina.